Saludos y bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio el que me concede Dios en este día de poder hablar contigo para hacer una convocatoria, como dice la Escritura, en favor de nuestra nación, en favor de nuestro pueblo, en favor de nuestra gente. Pero antes de entrar en el programa como tal, en el contenido, quiero notificarte que tenemos el número 787-787-6870. Ese es el número 787-6870 para que nos llames y presentes tu petición de oración. Tenemos personal disponible para recibir tu llamada y si no, pues sale la grabadora también. Puedes dejar ahí la información, como hacemos con muchas personas que nos están llamando, para luego contestarles la llamada, pero también tomamos la información para las peticiones de oración, porque como les he dicho otras veces, tenemos un grupo de oración en la iglesia. Es un grupo de intercesores que se dedica a orar varias veces en la semana y tomamos estas peticiones y las presentamos al Señor en oración. Hoy quisiera leerte de la Escritura en Isaías capítulo 58, porque estamos cerrando un año, vamos a entrar a otro año y en esas temporadas uno saca un tiempo para meditar, para pensar, para evaluar, para hacer lo que se llama una introspección. Cómo nos ha ido, cómo estamos, qué área podemos mejorar, qué resoluciones tenemos que hacer, qué determinaciones tenemos que hacer, cuáles son los cambios que tenemos que implementar para que nuestra calidad de vida mejore. Cuando tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que en muchas crisis en las naciones hay unos momentos que los reyes, los que están en eminencia, toman un tiempo para meditar, para hacer una convocatoria, para que el pueblo se detenga del ajetreado trabajo y tomen un momento para reflexionar. Como tenemos tantos días de fiesta en estas temporadas, pues es bueno pasarlo en familia, es bueno compartir, es una bendición, pero también hay que pensar y mirar y leer la palabra del Señor, porque la palabra lo contiene todo. Y yo te voy a leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 58, que Dios le habla al profeta y le dice, mira, háblale a este pueblo, confróntalo, porque quieren tener una experiencia conmigo, pero es de la boca para afuera. No se transmite al corazón y a su mente para que puedan encarnarlo y vivirlo. Por lo tanto, le dice así, grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Dios dice, les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Y aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como las varas de bambú en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que yo quiero, dice el Señor. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que necesitan su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas serán sanadas con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá.
Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros, entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y les restaurará las fuerzas. Serán como huerto de bien regado, o un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes van a reconstruir las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como los constructores de muros y restauradores de las casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino que disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan en ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia, yo les daré un gran honor y los saciaré con herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Cuando uno reflexiona en el capítulo 58 del profeta Isaías, uno ve en estos primeros 4 versos que Dios condena la falsa adoración. Y se me parece a cosas que ocurren en Puerto Rico. Escuchaba yo a una persona bien prominente decir que él es un católico romano práctico. Sin embargo, en su discurso está a favor del aborto, está a favor de que asesinen bebés en el vientre materno. Eso no es de católico, eso no es de cristiano, eso no es de creyente. A eso se refiere Isaías. Le dice al profeta Isaías, le dice, mira, con voz como de trompeta que da un comando de batalla, anúnciale a esta serie de hipócritas y gente que aparenta tener religión, que enderecen su vida y hagan las cosas bien. Y lo primero que confronta es la transgresión. Háblale de sus pecados, confróntalo. A eso yo le llamo darle terapia de shock. La gente tiene que ser confrontada con su pecado, que no es otra cosa que errar el blanco, errar el propósito para el cual Dios te destinó. Es caos, que es un reguero espiritual, es perder el camino. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Cuando tú miras, por ejemplo, la epístola a Santiago, en el capítulo 1 y el verso 22, dice que los que se engañan a sí mismos son aquellos que les gusta escuchar la palabra, pero no la ponen por obra. Y eso es un engaño que la gente tiene de sí mismo. De hecho, tú los ves que a veces vienen hasta la iglesia y se congregan, escuchan la palabra, pero la palabra no tiene efecto en ellos porque su vida sigue igual, no cambian, no son transformados. Se hacen los piadosos, se hacen los benignos, se hacen los más blanditos y los más compasivos. Vienen al templo y parecen estar deseosos de aprender de Dios, pero la intención interna está ajena a Dios. Por eso es que estamos llamados a defender la vida, estamos llamados a defender la niñez, a defender a los más vulnerables, a los necesitados. Y por eso en esta temporada tenemos que hacer un alto para ver cómo estamos actuando, si somos una nación justa, una nación correcta, una nación que honra a Dios o una nación que le está dando la espalda. Aquí le dicen a Isaías, dile al pueblo que está fingiendo estar cerca de mí. ¿Por qué? Porque en la expresión externa de un culto aparentan amar a Dios, pero en la práctica, en la vivencia, en el día a día, se apartan de sus normas y de sus leyes. Así que no logramos impresionarte con el ayuno, dicen ellos en este texto, en el verso 3. ¿No te das cuenta de que somos severos con nosotros mismos? Hay gente que cree que por flagelarse ellos, por tener algún tipo de penitencia, pueden hacer lo que les da la gana, tener su vida al garete. Y eso no funciona así. Dios les dice, lo que sucede es que ustedes están ayunando para complacerse a sí mismos. Buscan su propio gusto. Y mira lo que dice el verso 4.
Ustedes ayunan, tienen unas expresiones religiosas, pero siguen con peleas, siguen en sus riñas, siguen en sus contiendas. El ambiente en la mayoría de sus hogares es de contienda, de discusión, de maltrato, de tinieblas. Lo que se supone sea un acto de humillación ante Dios se convierte en un acto de arrogancia humana. Aparentan tener comunión, pero corazón adentro no la tienen porque rechazan la palabra. Y en una época como esta, yo te invito a que tú hagas un alto, a que reflexiones y medites en el estilo de vida que hay en tu casa, en el estilo de vida que hay en tu hogar, qué es lo que está sucediendo, cómo estás actuando, cómo es la interrelación entre padres e hijos, entre esposa y esposo, entre hermanos, entre vecinos, lo que está sucediendo en esta tierra, que lamentablemente la violencia se está enseñoreando de Puerto Rico, y cuando tú miras las estadísticas te das cuenta que alegadamente Puerto Rico es una nación cristiana, una nación que teme a Dios. Por eso tenemos que meditar, tenemos que reflexionar, hacer un alto en esta temporada y decirle, examíname, oh Dios, y mira mi corazón, mírame por dentro. Dios, y si tú al mirarme por dentro ves algo que necesita cambiar, yo te ruego, te suplico que me guíes por el camino eterno. Recuerda que Dios nos está llamando en este tiempo y confrontando nuestro pecado, que hagamos un alto y reconozcamos qué es lo que está sucediendo en una tierra tan hermosa como la tierra de Puerto Rico y de otros lugares que están al alcance de esta palabra. La gente de allá de Morelos, México, y de otros lugares que nos sintonizan, personas que nos escriben, que textean, que envían correos electrónicos, que entran a la página de YouTube y de Spotify y ponen programa por la palabra y nos mandan su notita. De verdad que es una bendición saber que están en sintonía con nosotros. Aquellos que están escuchando la emisora, pues qué bendición y qué privilegio. El propósito es que hagamos una introspección, que nos evaluemos mirando esta palabra del Señor, que Dios confronta esa religiosidad aparente que no va acompañada de un estilo de vida que lo honre y lo glorifique. Por eso es que el verdadero ayuno, la verdadera adoración, Dios recompensa la adoración sincera. Dice el verso 8 de Isaías 58. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán pronto. Su justicia lo guiará hacia adelante y atrás lo protegerá la gloria del Señor. En otras versiones dice, la gloria del Señor es su retaguardia. Como cuando Moisés, que Dios lo coloca en el hueco de la peña porque él no podía ver la gloria de Dios. Y dice que cuando pasa la gloria de Dios y Dios levanta la mano, Moisés lo que pudo ver fue la retaguardia de la gloria de Dios. Y cuando Moisés baja de ese monte a los 40 días, la Biblia dice que su rostro alumbraba, iluminaba tanto que la gente no le podía mirar la cara y tenía que cubrir su rostro con un velo. Así que cuando ustedes llamen, dice el Señor, cuando me invoquen, yo les responderé. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que ojo no vio y oído no ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Y su justicia nos va a guiar hacia adelante y va a tener una protección sobre nuestras casas y sobre nuestras vidas. El verso 9 dice, entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy. Le va a contestar enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Si alguna cosa está ocurriendo en Puerto Rico, precisamente es eso, que hay mucho comentario, hay mucha, por así decir, murmuración, hay mucho difamación, y en esto yo creo que hay que darle unas clases a los medios de comunicación para que hagan más investigación antes de publicar una cosa. Dios hace esta pregunta. En el verso 5 les dice, oye, ustedes aparentar que me aman, pero estar favoreciendo el abuso de menores de edad, estar favoreciendo el consumo de droga, estar favoreciendo la legalización de la prostitución, estar favoreciendo el aborto, practicándolo, matando bebés en el vientre materno,
como hay 2 o 3 médicos criminales que agarran a una mujer en sus 28 o 30 semanas y allá encima de la barriga le meten con una jeringuilla, llegan hasta el bebé, le inyectan una sustancia y lo matan para que entonces el cuerpo de esa mujer entre en un proceso de expulsar la criatura. Ese es el tipo de conducta criminal que Dios condena en Isaías 58. Él les dice, tienen que apartarse del pecado, tienen que salir de la hipocresía, tienen que salir de la maldad. Y le dice al profeta, háblale duro, háblale fuerte, porque yo anhelo que se conviertan, que se arrepientan, que salgan de su maldad, que esas relaciones homosexuales y lesbianas sean rotas en el nombre de Jesús y entren en lo correcto, entren en lo adecuado, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en aquello que hay virtud, que en eso se manifiesten. Dice, entonces su salvación va a llegar. Entonces, cuando ustedes me llamen, yo les voy a responder. Alimenten a los hambrientos, dejen de abusar de la gente, dejen de maltratar y de explotar al necesitado, ayuden a los que están en apuros. Entonces tu conducta se va a convertir en una luz que alumbra en medio de las tinieblas de este tiempo. Cristo dijo eso mismo en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, Cristo les dice a la gente, ustedes son la luz del mundo y la luz está puesta sobre un monte. O sea, si una ciudad en un monte no se puede esconder, de esa misma manera no se puede esconder la luz. Que cuando tú enciendes una lámpara, la pones en un lugar alto para que alumbre el máximo. No la escondes debajo de una mesa ni la metes dentro de una gaveta para que no salga esa luz. Dice, así alumbre con su conducta ustedes a las personas que les rodean, para que la gente, viendo tus buenas obras, glorifiquen, busquen de Dios, quieran buscar de Dios. Las promesas que tenemos aquí es que vamos a resplandecer como la luz desde la oscuridad y que esa oscuridad va a estar alumbrada. Se acaba la tiniebla. La metáfora que hay implícita aquí es que la maldad es confrontada, es expuesta y nosotros somos corregidos por la palabra de Dios. El verso 11 de Isaías 58 dice, mira, el Señor te va a guiar continuamente, te dará agua cuando tengas sed y va a restaurar tus fuerzas. Tú vas a ser como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca, que el que se acerque a ti va a recibir provisión. Por eso yo te invito a que aproveches estos días, a que hagas una evaluación tuya propia y digas, bueno, yo creo que cómo estoy en mi área de familia, por ejemplo, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis hermanos, en mi relación con mis nietos, con mis sobrinos, con toda esa parentela. ¿Cómo está esa relación? Si hay reconciliación, si no hay reconciliación, si hay que perdonarse, si hay que iniciar una llamada, si hay alguien que hace tiempo que tú no ves, preocúpate por hacer una llamada, por tratar de saber de esa persona y empezar a conectarnos. Puerto Rico necesita tener relación fraternal, tener una relación donde unos nos ayudamos a los otros. Y eso ocurre cuando hay tragedias grandes en Puerto Rico, como los terremotos, como los huracanes. No esperes a que eso ocurra, sino que tómate la iniciativa en esta hora de poder conectarte con la gente que te rodea. Esta palabra me dice algo más. Algunos de ustedes van a reconstruir las ruinas de las ciudades que están desoladas. Esto lo que implica es que hay ciudades que están en crisis, que están socialmente quebrantadas. Yo veo muchos lugares de Puerto Rico que están siendo impactados de una manera positiva. Gente que de momento entra en comunidades a ser de bendición, a llevar una buena noticia del Evangelio, a llevar una palabra, a llevar obra social, a tratar de que las personas saquen un tiempo para meditar en la palabra del Señor, hacer una introspección, agarrar una niñez, enseñarles a cantar, enseñarles a leer, enseñarles a escudriñar la Biblia para que puedan vivir por los valores del reino de Dios. Dice también, entonces ustedes serán conocidos como constructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día
del descanso. El verdadero ayuno, dice el profeta Isaías, es que la evidencia externa de nuestra conducta obedece al cambio interno que hay en el corazón por la obra de Dios. Y tenemos que poner en libertad al que está encarcelado injustamente, aliviar la carga del trabajo para nuestros obreros, dejar en libertad al oprimido, soltar las cadenas que atan la gente. Y esto es bien importante, compartir la comida con el hambriento, dar refugio al que no tiene hogar, darle ropa al que necesita, no escondernos de las personas necesitadas. Este es el verdadero tipo de ayuno que Dios quiere que practiquemos. Y el libro de Hebreos y Santiago son dos libros que tienen muchas expresiones sobre la fe. Santiago capítulo 1, te lo mencioné hace un tiempo atrás en este programa, verso 22 dice que hay gente que se engaña a sí mismo porque les gusta escuchar la palabra, les gusta leer la Biblia, pero no practican lo que dice esa escritura. No ponen por obra lo que dice esta palabra del Señor. Y este final de año y este comienzo de año que comienza, Puerto Rico debe hacer un alto para meditar si debemos entrar en un tipo de ayuno, cerrando este año y comenzando el próximo, suplicándole a Dios que intervenga en nuestra tierra. Por eso yo te invito a que llames al 787-6870. Nosotros estamos convocando a este pueblo a la oración y al ayuno. Tenemos que seguir dando esa batalla espiritual porque Puerto Rico está en medio de una lucha espiritual, una lucha donde se están fomentando valores ajenos al reino de Dios, donde se está exaltando la violencia. Y yo creo que ha llegado la hora de abrirnos a un milagro, a que Dios intervenga. Así que puedes llamar al 787-6870, 787-6870, para que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón y decir, necesito que oren por mi hogar, necesito que oren por mi familia. Te invito a que des la batalla, a que no te rindas, persevera. Vamos a seguir hacia adelante. Continuamos hablando de lo que Puerto Rico necesita en este tiempo, espiritualmente hablando, y es una buena convocatoria de oración y ayuno, cerrando el año 2025, comenzando el 2026, y así en años sucesivos de la misma manera, donde el pueblo hace un alto, y dentro de esta celebración y algarabía, miramos el propósito de lo que estamos celebrando y reflexionar, evaluarnos, ver cómo está nuestra conducta, cómo está nuestra relación con Dios, si nuestro estilo de vida adora a Dios o nuestro estilo de vida está apartado de Él. Y te citaba Isaías capítulo 58, donde Dios le habla al profeta y le dice, mire, este pueblo aparenta mucha religión, pero realmente lo que tienen es un cascarón, una apariencia, una pantalla, capota y pintura, como decíamos en el campo. Es un fronte, es un pantalleo, es una apariencia, porque por fuera, en lo externo, se aparenta adoración a Dios. Dicen ser pentecostales, ser católicos, ser evangélicos, tener algún tipo de relación con Dios, pero en su fuero interno, en su conducta, favorecen la maldad, favorecen la violencia, están a favor de la destrucción de la niñez, quieren explotar a las mujeres por medio de la prostitución, por medio de la trata humana y tantas otras conductas tóxicas que están ocurriendo en un tiempo como este. Hace poco hablaba yo con la productora de este programa que me estaba dando testimonio de unos hogares que hay en Bayamón para ayudar niñez, ayudar menores, para atender poblaciones que están siendo maltratadas. Y tú te sorprenderías de ver un grupo de niños que están colocados en algún tipo de institución que hay que estarlos ayudando porque en sus mismas familias han sufrido maltrato, han sufrido abuso, están siendo desatendidos y por más leyes que tengamos, porque cuidado que en Puerto Rico hay leyes contra el maltrato. Imagínense que en Puerto Rico tenemos leyes contra el maltrato de ancianos, contra el maltrato de mujeres, contra el maltrato de niños, hasta contra el maltrato de animales hay leyes en este país. Sin embargo, la conducta sigue, porque como decía el profesor de Harvard en la Escuela de Leyes, Solzhenitsyn,
que él daba unos cursos de derecho, él decía que la sociedad que cree que puede corregir sus problemas morales y de conducta aprobando leyes es una sociedad enferma, porque cree que descansando en unos instrumentos legales pueden resolver sus problemas cuando el ser humano lo que necesita es un cambio en el fuero interno del corazón. Por eso es que tenemos que reflexionar. Y yo quiero llevarte a lo que esta escritura nos está diciendo. Dios le dice al profeta Isaías, dile a este pueblo que dejen de estar aparentando y que se derramen delante de mí, que se humillen delante de mí. Hay un pasaje que te puedo citar donde el rey Salomón construye el templo que su padre David había diseñado, tenía los materiales, tenía todo, pero Dios no permite que David lo construya, lo construye Salomón. Cuando terminan de construir ese templo, dice así la segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo. Y los sacerdotes no podían entrar en la casa de Dios porque la gloria de Dios había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel de encender el fuego y la gloria de Dios sobre la casa del Señor, se postraron con sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Dios diciendo, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dice que entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron corderos delante de Dios, 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo de Israel. Y los sacerdotes desempeñaban el ministerio, también los levitas con los instrumentos de música, los cuales había hecho el rey David para alabar a Dios. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová. Hizo Salomón fiesta 7 días y con él todo el pueblo. Al octavo día hicieron asamblea solemne porque habían hecho la dedicación del altar durante 7 días. Y de momento, dice el texto en Segunda de Crónicas capítulo 7 y verso 14, que Dios le habla. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y se le aparece Dios a Salomón de noche y le dice, yo he oído tu oración, he elegido este lugar como casa para sacrificios. Si yo cerrare los cielos para que no llueva, o si mandare plaga que consuma la tierra, o enviare pestilencia, o sea, una pandemia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos mis ojos y abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté mi nombre en ella siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré tu reino y como pacté con David tu padre diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Eso es un pacto donde si obedecemos hay bendición. Mas si ustedes me dan la espalda, dejaren mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes y se apartan y van y sirven a dioses ajenos y los adoran, yo los voy a arrancar de mi tierra que les he dado y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la voy a arrojar de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare. Y la gente dirá, ¿por qué Dios ha hecho así a esta tierra y a esta casa? Y van a responder, porque le dieron la espalda al Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses extraños, han abrazado dioses ajenos y los sirvieron. Por eso Dios ha traído este mal sobre ellos.
Yo creo que Puerto Rico tiene este problema, que le ha dado la espalda a Dios en algunos sectores. Gente que tiene una apariencia falsa de piedad, que dicen adorar a Dios, pero favorecen la maldad. ¿A quién se le ocurre que es propio legalizar las drogas? Pues el que lo hizo en Puerto Rico terminó botado de esta tierra. El pueblo lo sacó, no pudo terminar su gobierno, porque eso es un acto enfermo. Es un acto que lo que hizo fue llenarle los bolsillos a narcotraficantes en este país, a gente que se aprovecha del dolor ajeno para lucrarse. Y la droga siempre ha estado mal. Y legalizarla no le quita el poder adictivo a la sustancia, pero le dan la espalda a Dios. Otros legisladores que quieren legalizar la prostitución y han traído congresos y han traído eventos. Y tú ves algunas entidades profesionales siempre hablando de apertura, de consenso, de tolerancia y de inclusividad. Son los mismos que le están dando la espalda a Dios. Y se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Un pueblo no le puede dar la espalda a Dios y pretender que tiene poder para enfrentar sus males sociales. Eso de legalizar la prostitución es satánico, es diabólico. Yo me acuerdo unos años atrás, una candidata de un partido ahí tenía eso en su plataforma de gobierno. Todavía está en alguna de las plataformas de gobierno de estos juntes diabólicos, que es legalizar las drogas, legalizar la prostitución y seguir fomentando la maldad. Adoran al Dios de la muerte, pero Dios les da una advertencia a Salomón. Le dice, mientras ustedes hagan las cosas bien, yo les estaré dando bendición. Pero si ustedes me dan la espalda y se van y adoran a dioses ajenos, yo quiero decirles que voy a dejar que el juicio caiga sobre ustedes. Por eso te invito a que reflexiones en esta palabra, a que hagas un alto junto con tu familia y digas, mira, vamos a congregarnos, vamos para la iglesia, vamos a presentar la adoración a Dios. Es más, en esta actividad navideña que tenemos en casa, vamos a aprovechar para meditar, a sacar un momento, leer un pasaje bíblico, hacer juntos una oración, pedirle a Dios que se manifieste en nuestros hogares, que se manifieste en nuestra familia, que su paz arrope la mente y el corazón, que gente que ahora mismo está en depresión, en angustia, hospitalizados, con problemas mentales, sientan que la paz de Dios arropa sus mentes y sus corazones, que recuperan la cordura, que vuelven en sí, que empiezan a entrar en lo correcto. Por eso tú puedes decirle a Dios, Dios, yo necesito que tú me cubras. Dios, yo necesito que tú me abraces. Dios, yo necesito que tú me ampares bajo la sombra de tus alas. Dile, Dios, yo necesito que tú me cubras. Dios, mira, estoy débil, necesito tu abrazo, necesito tu fortaleza. Si tú le dices eso a Dios, vas a empezar a experimentar la gracia y la gloria de Dios. 787-6870 es el número a llamar para tu petición de oración. 787-6870. De hecho, puedes entrar a Spotify o a YouTube y buscas Programa por la Palabra. Y vas a encontrar todos los programas que tenemos en estas páginas para que los repases, para que tomes tus notas, para que abras la Biblia. Es bueno buscar la Biblia. Algunos la tienen de adorno en la sala de su casa con una bombillita allí, alumbrándola de noche, y por el día la tienen como si eso solamente fuera a irradiar una bendición sobre la casa, pero eso no funciona de esa manera. Tiene que haber comunión con Dios. Tiene que haber el deseo, el anhelo y la práctica. No quedarnos nada más que en la teoría, sino en la práctica. Tomar esa Biblia y leerla. Y yo te invito a que busques Isaías 58 y lo leas. Cuando Dios confronta y le dice, profeta, háblale fuerte al pueblo y dile que dejen el fronte, que dejen el cascarón y la apariencia, que empiecen a obedecerme de verdad, que dejen la poca vergüenza, que se aparten de lo malo, que comiencen a hacer lo correcto, lo bueno, lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre, lo que trae gloria a mi nombre, hacer las cosas bien, no tirar piedra ni velar el guardia, para ponerlo en un lenguaje de calle bien sencillo, ser un buen marido, ser una buena esposa, ser un buen padre, ser buenos hermanos, ser un buen contribuyente, un buen ciudadano, un buen vecino, un buen hermano, traer la reconciliación, rescatar la palabra perdón, que Puerto Rico
ha abandonado en unos tiempos como este para entrar en esa comunión con Dios, para detener esta ola de violencia que arropa nuestra tierra. Miren, tenemos que sentarnos a reflexionar cómo es posible que en un año pasemos los 400 asesinatos. Y cuando tú le hablas a algunos políticos de este país que tienen la conciencia cauterizada, porque esa es la palabra, tienen una ceguera espiritual, no pueden ver más allá, que cuando tú les hablas del número de asesinatos, y tú sabes lo que te dicen algunos de ellos, mire juez, lo que pasa es que eso tiene que ver con el trasiego de droga, y yo me quedo pensando, ¿tú me quieres decir a mí que como esos asesinatos son parte del mundo criminal de las drogas, está correcto, que está muy bien y que no se puede combatir, que tú te rendiste y no vas a hacer nada con esto? Pues mira, yo te tengo noticia. Dios nos ha hecho portadores de un mensaje de esperanza, que tenemos que llegar a las comunidades, no solamente en las avanzadas y en las campañas donde van y caminan, qué sé yo, como decían, los tablones del arrabal y las escaleras del caserío y las calles de las urbanizaciones y los pasillos de los condominios, sino que tenemos que encarnar una palabra, encarnar el mensaje, darle servicio a un pueblo, interactuar con la gente que está necesitada, respaldar los hogares que están atendiendo nuestra juventud que está en adicción, ir a las cárceles y visitar a los presos, llevarle una palabra de esperanza, ir a las escuelas, rescatar las escuelas de estas pandillas de ideología woke que quieren trastear niños, que quieren deformarle las mentes, limpiar ese departamento de educación de esa escoria que lo que está haciendo es maltratar nuestra niñez y hipersexualizarla con sus enseñanzas y sus preferencias diabólicas y pervertidas. Eso es encarnar el mensaje de la palabra. Eso es encarnar el mensaje del evangelio. Y Dios, cuando inaugura Salomón el templo, derrama su gloria, pero le mete una palabra que le dice, si lo haces bien, los voy a bendecir. Mi nombre va a estar ahí para siempre. El que entre a esta casa va a recibir sanidad. Voy a estar con ustedes hasta el fin. Pero, hay un pero. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Dice aquí el verso 19. Pero si ustedes me dan la espalda, si dejan mis estatutos, si desobedecen mis mandamientos que yo le he puesto a ustedes y van y sirven a dioses ajenos y los adoraréis, yo los voy a arrancar de la tierra a la que les he dado. Eso trae maldición. Adorar al Dios de la muerte trae maldición. La santería, la palería y el oscurantismo trae maldición. Mire, si usted va al viejo San Juan y se mete en la perla, allí hay una parte donde en un espacio pequeño hay más de 12 altares a Satanás levantados allí. Por eso la criminalidad y la droga se enseñorean de todo aquel lugar. Y aquello hay que orar, hay que darle la vuelta como se le dio la vuelta a Jericó. Hay que apoyar la palabra del Señor y meterla allí casa por casa, calle por calle. Meter una palabra poderosa de esperanza, un servicio a los que están postrados en los shootings de droga, una palabra poderosa como hace el programa La Perla de Gran Precio, que va a estos lugares, sanan y curan a los adictos, le llevan comida, le dan jeringuillas limpias, pero más que eso se necesita poder de Dios que transforme esta comunidad. 12 altares diabólicos corridos allí en un área en específico. ¿Y cuál es el precio? Lo que ustedes ven que es la perla, que hay lugares que son tierra de nadie en aquel lugar. Y ahora hay como un renovar en algunos lugares allí porque han venido unos millonarios en Puerto Rico y uno estableció un gimnasio allí, otro compró otra propiedad. De momento hay como 2 perlas distintas en el viejo San Juan. Pero eso no se arregla con dinero. Se necesita buscar y someternos al propósito de Dios. Creo que allí tenemos una iglesia pentecostal. Vamos a orar por ese pueblo para que se derrame un avivamiento poderoso allí. No solamente allí, otra iglesia presbiteriana que está allí mismo en la calle Fortaleza, otra iglesia que es Defensores de la Fe que pastorea nuestra hermana Priscila allá en el viejo San Juan. Que una gloria de Dios caiga en todos estos templos y se llene la casa de esa presencia poderosa de Dios y que gente sea transformada y que el poder de Dios sea manifiesto. Por eso yo te invito a que reevalúes y pienses esta advertencia del Señor,
porque él dice, y esta casa que es tan excelsa y que la gente admira, va a ser destruida. De hecho, se destruyó en el año 70 después de Cristo. Los ejércitos del general Tito llegaron allí, derrumbaron la muralla, destruyeron el templo, saquearon la casa y hoy en día no existe. Usted va allá a Jerusalén y no existe el templo, que será levantado nuevamente según las profecías. Pero te invito a que reflexiones en esta palabra. ¿Qué vas a hacer en un tiempo como este? ¿Vas a quedarte en lo mismo o vas a entrar en una reflexión diciendo, necesito que la gracia y la misericordia de Dios yo pueda encarnarla y la pueda vivir como un estilo de vida? Cuando este pueblo fue destruido, fue un rey que se llamó Nabucodonosor, que llegó en una de las temporadas y los invadió y se llevó cautivos a unos jóvenes. Y dentro de esos jóvenes estaban a Daniel y sus 3 amigos. Eran jóvenes hebreos muy buenos, sanos. Nabucodonosor los agarra, los castra porque los hace eunucos para que le sirvan en su corte, en su reinado, y los tiene 3 años entrenándolos en las lenguas, en las ciencias, en las costumbres caldeas. Y le dan una dieta y le dan una comida y ellos dicen, no, yo no me voy a contaminar con eso. Eso está en Daniel capítulo 1. Y ellos deciden mantener su identidad. Me puedes cambiar el nombre, me puedes cambiar la ropa, quieres cambiarme la dieta, pero yo me mantengo sirviéndole al Dios que hizo los cielos y la tierra. No voy a permitir que el Estado me imponga un estilo de vida que me aparte del propósito de Dios. Y este hombre mantuvo su estamina, pactó con el metredí de sala, con el maestre, con el que dominaba a todos los mozos y todos los sirvientes, y le dijo, haz una prueba conmigo por 10 días. Yo quiero legumbres y agua. No quiero la comida del rey ni su vino. No me quiero contaminar con eso. Eso se le llama un ayuno parcial. Fue un ayuno parcial donde él y sus amigos se quedan esos 10 días apartados para Dios. Están tomando sus clases, están teniendo su entrenamiento, pero deciden honrar a Dios y no contaminarse con la comida del rey. Al final de los 10 días, cuando los examinan, dice la Biblia en Daniel capítulo 1, que se veían más saludables y más robustos que los demás que comían la comida del rey. Y que por lo tanto, el maitredí de sala se llevaba todos esos alimentos y siempre le daba la dieta particular que ellos llevaban. Y así estuvieron durante 3 años. ¿Qué ocurrió? Dice la Escritura, que cuando el rey los llama y los examina, los encontró 10 veces más sabios y con más conocimiento que los demás jóvenes que estaban en esa academia para ser eunucos en la corte del rey. La enseñanza clara de este texto es que para dar las grandes batallas espirituales, como Puerto Rico está en medio de ella ahora, y vamos a estar considerando unas cosas en la segunda hora de este programa, necesita que la iglesia ayune, que la iglesia ore. Estamos en esa convocatoria. Ahora mismo empieza a comienzo de año una serie de eventos en diversos lugares. Allá por el pueblo de Bayamón tenemos una experiencia que se llama Bayamón Postrados, que tenemos una serie de días durante el mes de enero y principios de febrero, donde oramos. Nos reunimos en las facilidades de allá de Bayamón, o el Parque de Pelota, o el Juan Ramón Lubriel, y desde las 5 de la mañana hay gente llegando allí en oración, clamando, levantando, y llevamos varios años haciendo esto, reclamando gracia, misericordia de Dios sobre la tierra de Bayamón, sobre todo Puerto Rico, sobre el mundo entero, humillándonos como dice esta palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos, te dice el Señor, a la oración en este lugar. 787-6870 es el número a llamar del Centro Cristiano Vida Abundante, aquí en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al cementerio Portacueli. Llama, espero tu llamada. Continuamos esta reflexión de
hacer cierta resolución, por así decir, de dedicarnos a Dios durante final y comienzo de año para pedir la intervención directa de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Y he venido hablándote del ayuno que debemos llevar, de un ayuno y una convocatoria de oración donde hagamos un alto en algunos momentos de ciertas actividades para sacar un tiempo y tener una introspección. Y yo te invito a que hagas esa determinación. De hecho, puedes llamar al 787-6870 y pedir oración por algo en específico. Si tienes tu salud quebrantada, pedir por sanidad. Nosotros creemos que la oración ayuda, en la recuperación pronta de los pacientes. De hecho, en las escuelas de medicina, en algunos lugares, tienen unas conferencias que hablan del impacto de la oración y la meditación en la recuperación de los pacientes y cómo esto ayuda de manera especial. Y yo te invito a que hagas un alto ahora empezando este año, tú digas, mira, yo quiero buscar de Dios, quiero sacar un espacio para, como hizo Daniel y sus amigos, tuvieron un ayuno parcial. ¿Qué es un ayuno parcial? Que comían cierto tipo de alimentos y se abstenían de otros alimentos. Y tenían, por así decir, un propósito. El propósito del caso de ellos era no dejarse contaminar, no permitir que les cambiaran la identidad, no dejarse formar por Babilonia. Y yo creo que en un tiempo como este tenemos que orar para que Puerto Rico entre a favor de la vida. Puerto Rico se mantenga en lo correcto, ¿verdad? Y no dejar que el mundo le dé forma. Otro propósito de ese ayuno tiene que ser que nuestro compromiso con Dios no nos permita avergonzarnos de nuestra fe. ¿Por qué voy a permitir que los impíos y los inmundos y los trasteadores quieran callarme la boca y que yo no pueda manifestar mi fe? Pues yo te tengo noticias. Cuando uno honra a Dios, cuando un pueblo le hace caso a Dios, cuando un pueblo se humilla, se desata una bendición poderosa sobre ese pueblo. Eso es algo de lo que Dios tiene establecido en su palabra. De hecho, hay un libro en la Biblia, está en Deuteronomio. Cuando tú vas al capítulo 28 de Deuteronomio, tiene un anuncio de bendiciones por obedecer a Dios. Y ese libro dice que si oímos atentamente la voz de Dios y obedecemos sus mandamientos y nos portamos bien y hacemos caso a lo que Dios dice, Dios nos va a exaltar sobre todas las naciones, que vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y que nos van a alcanzar si oímos la voz de Dios, que será bendita, seremos benditos en la ciudad, que seremos benditos en el campo, que será bendito el fruto del vientre, o sea, los bebés, el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, de los animales, la cría de las vacas, los rebaños de las ovejas. Bendita será la canasta de pan de nuestra mesa, bendita la arteza de amasar, bendito será nuestro entrar y nuestro salir. Jehová derrotará a nuestros enemigos delante que vengan contra nosotros, y si vienen por un camino contra nosotros, por 7 caminos huirán delante de nosotros. Dios enviará su bendición sobre nuestros graneros y sobre todo aquello que pusiéremos por obra, que Él nos bendecirá en la tierra en la que Él nos da, que nos va a confirmar como pueblo suyo santo, que Dios, ¿verdad? Cuando guardaremos sus mandamientos y anduviéremos por su camino, veremos que todos los pueblos buscarán el nombre de que el Señor sea invocado y no temerán. Jehová nos hará sobreabundar en bienes, en el fruto del vientre, en el fruto de las bestias, en la tierra, que en el país que Dios juró a nuestros padres que nos iba a dar habrá bendición. Abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a la tierra a su tiempo, para bendecir toda la obra de nuestras manos, y prestaremos a muchas naciones y no tomaremos prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, y para que los guardes
y los cumplas, dice esta escritura. Si no te apartas de todas mis palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de dioses ajenos y servirles. El que honra a Dios, Dios le honra. Al que a mí se acerca, dice el Señor, yo no le echo fuera. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero mira lo que dice el texto también en Deuteronomio 28. Esas son las bendiciones de la obediencia. Tú obedeces a Dios y sales bien. De hecho, Gálatas, capítulo 6, versos 6 y 7 en adelante, dicen, mira, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si tú siembras una pepa de mango, pues el árbol que sale de esa semilla es un árbol de mango y produce muchos frutos. Una sola semilla produce cientos y cientos y cientos de otras semillas. Así que un acto de bien produce, espiritualmente hablando, mucha bendición sobre la tierra. Pero un acto de maldad produce muchos frutos de maldad, muchas obras de la carne. Por eso cuando tú maltratas a un niño, estás fomentando en la psiquis de ese niño una conducta que se puede manifestar de manera negativa cuando ya sea adolescente o hasta adulto. Dice, pero acontecerá que si no le haces caso a Dios para cumplir con sus mandamientos y sus leyes que yo te mando hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te van a alcanzar. Dice, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será tu entrar y maldito en tu salir. Dios enviará contra ti la maldición y quebranto y asombro, porque todo lo que pongas en tu mano y hagas será destruido y perecerá pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. O sea, no podemos pecar y actuar mal y pretender que todo nos salga bien. Dios traerá mortandad hasta que consuma la tierra a la cual entramos para tomar posesión. Dios te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Me acuerdo cuando tú te levantas a veces y ves tu carro lleno de esa tiza, de ese polvo cenizo, blanco, producto de algunos volcanes que hay en el Caribe, que cuando el viento cambia y lleva ese polvorín, y tú notas unas etapas en Puerto Rico, el polvo del Sahara y todo eso, aquí tú lo tienes puesto, mira, dice que Jehová dará por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá hasta ti hasta que perezca. Dios te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos tendrás que huir. Serás humillado por todos los reinos de la tierra. Los cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y de la tierra. No habrá quien los espante. Dios te herirá con úlcera de Egipto, tumores con sarna, con comezón que no puede ser sanada. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Eso describe un hospital psiquiátrico, ¿sabes? Palparás a mediodía como palpa el ciego, o sea, vas a estar tocando las paredes para tratar de caminar, porque aunque sea mediodía estarás en oscuridad. No serás prosperado y tus caminos no tampoco serán prosperados. No serás sino oprimido, robado y asaltado, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás la casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la vas a disfrutar. Tu buey será matado delante de tus ojos, los cuatreros se los van a llevar y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti. Fíjate todas estas maldiciones que describe este libro de Deuteronomio capítulo 28, desde el verso 15 hasta al final del capítulo, que es el verso 68. Nunca más volverás y allí serán vendidos a tus enemigos por esclavos y esclavas y no habrá quien los compre.
Ahí tienes toda esa sentencia de maldición para aquellos que les gusta la santería, la palería, el oscurantismo, estar promoviendo la prostitución, estar asesinando niños en el vientre materno, que eso equivale a un sacrificio a la deidad Moloch, que es el dios al que se sacrifican los niños. Por eso tenemos que reflexionar y pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas, a que aprovechemos esta temporada y haz tu oración utilizando el Salmo 139, versos 23 y 24, donde le tenemos que decir: Dios, queremos salir de toda esta cultura de violencia, que Puerto Rico no se convierta como otras naciones donde la violencia se enseñorea de forma tal que nadie está seguro. Nosotros vamos hacia ese camino como vamos porque le hemos dado la espalda a Dios, porque parece ser un delito ser cristiano en Puerto Rico, porque si tienes valores cristianos te mofan, te atacan, los medios de comunicación te silencian y Dios te está llamando en esta hora. Por eso te invito a que repitas este Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi corazón. Mírame por dentro. Y Dios, si al tú mirarme por dentro ves algo en mí que no está correcto, te pido que me guíes por el camino eterno. Y puedes seguir llamando al 787-6870 para tu petición de oración. Te invito a que sigas haciendo esta reflexión de cómo cerramos el año, cómo abrimos el otro, abiertos a tener mejor comunión con Dios, buscando su rostro, como dice la Biblia, sacando un espacio para reflexionar a ver cómo podemos mejorar nuestra conducta en esta tierra. Yo le doy gloria a Dios porque hay cosas que empiezan a mejorar en esta tierra, donde estamos moviéndonos hacia defender la vida en el vientre materno, a mejorar la calidad de vida de mucha niñez en esta tierra, a tratar de luchar para protegerle su mente y su corazón de estos criminales y estos abusadores, de esas comunidades pervertidas que los quieren hipersexualizar, los quieren desviar, se lo quieren sacar de las manos a los padres para ellos accesarlos y depredarlos con su inmundicia. Y por eso yo le doy gloria a Dios, porque podemos sacar un tiempo para batallar en oración, pedirle a Dios que intervenga, pedirle a este pueblo que saque un espacio para orar, para meditar. Daniel lo hizo. En medio de la corte del rey Belsasar, se puso un propósito en el corazón, enfocado en el propósito de dar testimonio de que le sirve a Dios, de no dejarse contaminar con las cosas de la cultura que se apartan del propósito divino. Su compromiso con Dios le permitió asumir postura en cuanto a su fe. Cuando tú miras que Dios trabaja como Dios obra para preservar a Daniel, lo vemos en los versos 9 en adelante, cuando el texto dice que Dios puso a Daniel en gracia delante de el jefe de los guardas de los eunucos en la casa del rey Nabucodonosor. Dios lo puso en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y así estuvo, esta gente tuvieron 3 años. Dice, estos 4 muchachos, Dios le concedió conocimiento, inteligencia espiritual, inteligencia en todas las letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en visión y en sueño. Pasados los días, al fin de los cuales tenían que llegar a donde el rey, el jefe de los eunucos los lleva al rey Nabucodonosor. Y el rey encontró que estos 4 jóvenes que mantuvieron su identidad de siervos de Dios fueron hallados entre todos ellos mucho más sabios. No había entre ellos otros más sabios que Ananías, Misael, Azarías y Daniel, y estuvieron pues delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia en el que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro de Persia. Yo quiero que ustedes sepan que esto no fue un ayuno de pasar hambre, porque hay varios tipos de ayuno. De hecho, esto podemos decir que es un ayuno parcial, porque se abstuvieron de lo que era la cuestión de los alimentos del rey y llevaron otro tipo de alimento conforme a su fe.
y que siguieron esta disciplina no solamente por 10 días, sino por 3 años que duró ese entrenamiento y posteriormente en el resto de su vida. Porque pasaron otras crisis que tú las puedes ver en el libro de Daniel y vas a darte cuenta que solo Dios, la intervención directa de Dios, contestando la oración de Daniel y honrando la fe de los amigos de Daniel, es que se manifestó. Por eso es que la iglesia tiene que asumir postura. Por eso es que los creyentes en Cristo, aquellos que son católicos romanos que adoran a Cristo, estos que son pentecostales que adoran a Cristo, estos que son evangélicos que adoran a Cristo, que no están en la ideología woke, que no están pretendiendo promover el aborto y el incesto y la inmundicia y la asquerosidad que se está viviendo en este tiempo. Todos aquellos que aborrecen esa ideología diabólica y perversa de todas esas comunidades pervertidas. Dios los está convocando a orar, a ayunar, a humillarse, para que su manifestación cambie las mentes y los corazones y se vuelvan a Dios. Que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Que es posible salir de esa atadura, de esa confusión espiritual que los tiene confundidos, que ellos no saben quiénes son. Hombres que no saben lo que son y se confunden. Mujeres que Dios las hizo mujeres y están tan aturdidas que no saben lo que son. Quieren vivir como hombres. Hombres que quieren vivir como mujeres. Y Dios te está diciendo en este día, despierta, levántate y Cristo te va a alumbrar. Dios trabajó para preservar a estos jóvenes y lo hizo dándoles gracia y misericordia ante los ojos del rey y ante los ojos del capataz de todos estos jóvenes. Dios les concede a Daniel y a sus amigos las herramientas, la capacidad para trabajar con el rey sin dejar de ser siervos de Dios. Todos estos cristianos que están asesorando a gobernantes, a legisladores, a representantes y senadores, a los alcaldes, a las asambleas municipales, se ha puesto muy de moda esto de oficinas de comunidades de bases de fe. Pues yo les tengo noticias. Hay un rol profético, hay un deber que tenemos que practicar, hay un deber que tenemos que cumplir y es un deber de decirle a estas personas lo que Dios nos pone en el corazón y lo que Dios dice. El modelo profético es: así te dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Esta es la palabra del Señor. Te conviene obedecer a Dios. Y por eso es central, ¿verdad?, que no ayunemos para demostrarle a la gente un fronte espiritual, porque desde antes tenemos la recompensa. Si vas conmigo a Mateo, y esto no lo digo yo, tú vas a Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, que es cuando Cristo sube a esta montaña en el Sermón del Monte y empieza a hablar lo que se llaman las bienaventuranzas, y dentro de estas enseñanzas que cubren los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, que comienza con las bienaventuranzas, sigue hablando luego del ser sal de la tierra, de ser luz del mundo, de Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, el dar limosna, Jesús y la vida de oración, lo que significa el Padre Nuestro, lo que significa ser hijos de Dios, lo que Dios es un Dios perfecto, cómo nos diferenciamos del mundo, lo que es la vida de oración, las oraciones que no tienen poder, que no tienen nada, la comunión con Dios, el verdadero ayuno. Cuando vamos al capítulo 6 y miramos del verso 16, es Jesús y el ayuno. Y aquí dice que cuando ayunemos no seamos austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrarle a la gente que están ayunando. De cierto les digo que esa gente tiene su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, peínate bien, afeítate, mantente lo más limpio posible para no mostrarle a los hombres que estás ayunando, sino que tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Ese es Cristo hablando, ¿saben? El Sermón del Monte le dice, mira, no ayunes para demostrarle a la gente que estás ayunando y tu tesón espiritual.
porque desde antes tienes tu recompensa. O sea, nada de lo que tú hagas va a ser recompensado. Dice, pero tú, dirigido al que desea hacer un ayuno. Cuando ayunes, porque Dios tiene la expectativa que la iglesia ayune. De hecho, nosotros en algunos años, como este que va a entrar ahora, comenzamos el año con un ayuno. Comenzamos el año integrándonos a una actividad que se llama Postrados en Oración en la ciudad de Bayamón. De hecho, en algunos municipios de Puerto Rico se hacen unos eventos de convocatoria de ayuno por 40 días. Hasta algunos alcaldes firman una proclama y prestan unas facilidades recreativas para que el pueblo se una a orar. Y dice, no se lo muestres a los hombres, sino a Dios. Y Dios que te ve en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. Cuando uno ayuna, en un ayuno de consagración, debe buscar privacidad. Uno tiene que sacar un tiempo, apartarse totalmente del teléfono, del trabajo, de la radio, de la televisión, del periódico, de la gente, del estar scrolling con el celular, ¿verdad? Que esto permite concentrarnos, sacar un tiempo específico. Así que te invito a que hagas este tipo de ayuno, a que te sometas a lo que Dios está haciendo como convocatoria en este tiempo, a que saques un espacio comenzando este año para que le digas, Dios, queremos humillarnos delante de ti. 787-6870 es el número a llamar, 787-6870 para recibir tu petición de oración. Seguimos nuestra reflexión de sacar un espacio en esta temporada, en este tiempo, para convocar una temporada de oración, de ayuno por esta tierra, por esta nación, para que la gracia y la paz de Dios nos arropen, nos alcance, para detener la plaga de muerte que hay sobre esta tierra, para favorecer la vida. Y de hecho, por años hemos estado orando, estamos clamando a Dios, y Dios ha ido escuchando nuestro clamor, y hemos visto cómo, por ejemplo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelve el caso de Dobbs versus Jackson, y aclara y expresa claramente que asesinar bebés en el vientre materno no es un derecho que tienen las mujeres, que no es una práctica sana que los médicos puedan hacer con un negocio que tienen matando bebés en el vientre materno, que gracias a eso muchos estados y muchos lugares han comenzado a enmendar sus leyes. Qué bueno que Dios contesta la oración y el ayuno. Cuando yo me acerco a la Biblia, Daniel utilizó la herramienta del ayuno durante toda su vida, que ayunó durante 21 días en el capítulo 10 de su propio libro de Daniel, que en esas 3 semanas de ayuno vino Dios y le dijo lo que iba a acontecer durante los últimos tiempos. Tenemos, por ejemplo, el profeta Elías, que tuvo un ayuno de 40 días y Dios le reveló quién iba a ser su sucesor y quiénes iban a ser los reyes de Israel y de Siria. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 8 al 19. Moisés, durante su ayuno de 40 días, recibe en el libro de Éxodo, capítulo 24 y capítulo 34, los mandamientos que Dios le dio. Jonás, desde el capítulo 1, verso 17, hasta el capítulo 2, verso 10, entra en un tipo de ayuno dentro del vientre del pez. Tenemos a Moisés durante su ayuno de 40 días que, te lo dije, Dios le da los mandamientos. Tenemos a Ana la profetisa, que está en el templo cuando el Simeón está presentando a Cristo y está reconociéndolo como el Mesías, y Ana la profetisa, que servía de noche y día con ayunos y oraciones, según el libro de Lucas capítulo 2, verso 37, Dios les reveló que el niño que se estaba presentando en el templo era el Mesías. Cornelio ayunó y Dios le dio una revelación. Un ángel le dijo dónde iba a encontrar al apóstol Pedro. Saulo de Tarso, el licenciado Saulo de Tarso, abogado del Sanedrín, juez componente del Sanedrín, ejecutor del Sanedrín, recibió una revelación divina, ¿verdad?, en su conversión y su llamado como apóstol. Entra a Damasco para perseguir a los cristianos y de momento
lo cegaron, una luz y un resplandor del cielo lo dejó ciego. Dice que lo tiraron a tierra y que Dios le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Luego lo llevan a la ciudad donde no come ni bebe por 3 días. Míralo en Hechos capítulo 9, versos 9 en adelante. Luego de su ayuno, el Señor le dio una visión de que un varón llamado Ananías le iba a poner las manos encima para recobrar la vista. Y también le mostraría cuánto iba a sufrir por causa del Señor. Y después el apóstol Pablo tuvo un ayuno de 14 días, naufragó en la isla de Malta. Un ángel estuvo a su lado y le revela que va a comparecer ante Augusto César al juicio que él apeló, que estuvo Dios al lado de él. En sus escritos Pablo hace referencia a que muchas revelaciones las recibió luego de haber estado en ayunos. Búsquese, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 6, versos 11 al 27. Los profetas y maestros de la antigüedad en la iglesia de Antioquía estaban ayunando y orando cuando el Espíritu Santo separa a Bernabé y a Saulo. Y eso ocurre después de un ayuno, donde la oración es contestada ordenando como apóstoles a Bernabé y a Saulo. Así que no me sorprende que en aquellos días hubiese acontecido eventos sobrenaturales, porque la iglesia oraba y ayunaba. Los creyentes del primer siglo así lo hicieron. Y aquí en Puerto Rico llevamos varios años en este ayuno de servicio, de trabajo. Vemos muchas congregaciones, que es una sola iglesia, todas unidas, sirviendo al prójimo. Veo cómo Dios obra en diversos lugares. Ver cómo hay congregaciones que tienen un servicio a la comunidad. Allá compartía hace unos años con el Monseñor Peña en Country Club y ver cómo ellos sirven a la comunidad de jóvenes embarazadas, mujeres embarazadas, por medio de un ministerio bien bonito que ellos tienen que se llama Casa Raquel, y ayudan a estas jóvenes a que tengan su bebé, a que lo den a luz, a echar hacia adelante, a levantarle sus brazos, a que puedan seguir criando esos bebés. Puerto Rico necesita muchos niños. Demográficamente estamos muriendo. Ya son más gente la que muere que la que nace en los últimos 10 años. Estamos desapareciendo como nación. Eso es una verdad demográfica. Hay que fomentar la multiplicación de los niños. Y en estos días, recientemente, se aprobó una ley que la gobernadora de Puerto Rico suscribió. Y yo quiero darle la gloria al Señor y a la iglesia que estuvo orando, ¿verdad? Que estuvo pendiente de esta realidad, que es necesario este tipo de leyes. Y yo quiero felicitar a la gobernadora, ya que nuestra convicción ética, la convicción que tenemos sobre la medicina, la ciencia y lo espiritual, respaldamos este proyecto del Senado 504, que se aprobó en la legislatura y que ella recién firmó en estos días. Y movidos por el Espíritu Santo, el pueblo oró, ayunó, y realmente este proyecto es un adelanto, es un avance moral, es una defensa de la niñez, de la especie, de nuestra raza humana. De hecho, la Constitución de Puerto Rico, y lo voy a señalar aquí, está en el tomo 1 de las publicaciones de las leyes de Puerto Rico, tiene la Constitución de Puerto Rico publicada, y esa Constitución habla de que promovemos el bienestar general y aseguramos para nosotros y nuestra posteridad. Nosotros somos los que estamos ahora. La posteridad son los niños que vienen de camino. Puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución. Y cuando tú miras los factores determinantes en nuestra vida que propulsa la Constitución de Puerto Rico, habla del afán por la educación. Y escucha estas palabras que son religiosas, aunque a estos engendros no les guste. La fe, la justicia, la devoción, la vida, la vida esforzada, la laboriosidad, la paz, la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos, y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios. Esa valoración que yo te estoy leyendo
de este preámbulo de la Constitución son palabras religiosas. ¿Sabes por qué? Porque el documento tiene una deidad, que es Dios Todopoderoso, y lo digo y lo repito. Todo empleado, todo empleado público, todo juez, todo fiscal, toda persona que trabaja en el dominio público para entrar en la nómina, tiene que jurar que cree en esta Constitución. Y tienen que, por así decir, poner su confianza en Dios Todopoderoso. Y gracias a Dios que la gobernadora honró ese juramento que hizo, porque honró la ciencia, el fundamento médico y científico, que es claro que desde el momento de la concepción existe un ser humano con un ADN único y distinto al de la madre y al del padre, que a las 3 semanas el corazón del embrión ya comenzó a latir, que a las 6 semanas hay actividad cerebral detectable, que a las 8 semanas todos los órganos principales están formados, que el feto responde al dolor en etapas tempranas del desarrollo, que estos no son postulados religiosos, sino hechos embriológicos aceptados universalmente por la biología y la medicina. Por eso es que allá esta gente del Colegio de Abogados y todos esos obstetras que viven de sacar bebés antes de tiempo y de matarlos en el vientre materno, esas pandillas que están promoviendo el asesinato de niños en el vientre materno, tienen que suprimir la ciencia, la tienen que ignorar. Reconocer jurídicamente al no nacido no es imponer una creencia, sino alinear la ley a la realidad científica. Y le doy gloria a Dios porque la gobernadora, como la reina Esther, asumió la postura, porque para esta hora Dios la puso en el reino. Y yo, desde este programa que se llama Por la Palabra, quiero honrarla y felicitarla por tener la babilla espiritual, la estamina, el arrojo de no haber escuchado estas pandillas criminales que les gusta asesinar niños, y los defendió. Con esa firma le dio honra al Dios Todopoderoso que habla nuestra Constitución. Y estaba hablando antes del himno de que le damos gloria a Dios porque jurídicamente en Puerto Rico se está reconociendo al no nacido, alineando la ley a la realidad científica. Gracias a Dios que tanto Cámara como Senado aprobaron que este proyecto, ¿verdad? Reconoce, por ejemplo, que el ser humano que está en el vientre materno es persona. La salud del nacituro como un paciente distinto a la salud de la madre. Esto es excelente reconocimiento que dice este texto de la ley que ha sido aprobada, que a diferencia de lo afirmado anteriormente, los legisladores del Código Civil del 2020 pretendían reconocer al nacituro como una persona natural a través del cual gozaría todos los derechos que brotan de esa condición de persona jurídica sin necesidad de especificaciones posteriores. Lo que pasa es que hay un grupo de personas que están infiltrados en la educación, como en la Universidad de Puerto Rico, que la tiene poseída la ideología woke, y se meten en las escuelas de derecho. Tenemos infectadas las escuelas de derecho con esta ideología woke diabólica, y amasado sus psiquis y sus conciencias con el caso de Roe versus Wade, y no reconocían al niño en el vientre materno como un ser humano. Reconocen un huevo de águila como una cosa que hay que proteger por la ley, o un tinglar, un huevo de tinglar en una playa, pero fomentan el asesinato de niños en el vientre materno. Así de enfermos son, así de pervertidos son estos criminales que fomentan el asesinar niños en el vientre materno. Y así lo haga un médico, así lo haga un matarife, es un acto criminal. Y esta ley que le da un tratamiento al nacituro como persona natural, abre la mente y el corazón para que esta gente tenga bien claro lo que dice la ley. Hágaselo saber, y de hecho se publicó hace poco una página en el periódico de un grupo de médicos que fomentan el aborto. Mire, no vaya a la oficina de esa gente, porque si esa gente cree que matar a un bebé en el vientre materno es algo correcto, no creo que entiendan lo que es el juramento de Hipócrates. Dice aquí que esta legislatura reconoce de manera inequívoca la condición de persona natural del naciturus
con el fin de respetar la igual dignidad de todos los seres humanos, no importando la condición de vida en la que se encuentran. Así que el artículo 67, cuando se habla del tipo de personas, ha sido enmendado. Las personas son naturales o jurídicas. Todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. El artículo 69 también se enmienda en cuanto a la personalidad y capacidad. Todo ser humano tiene la personalidad y la capacidad jurídica desde el momento de la concepción y es sujeto de derecho para todos los efectos que le son favorables, los derechos hereditarios que la ley le reconoce a favor del natirutus está subestimado o subordinado al acontecimiento del nacimiento. La representación del ser humano en gestación corresponde a quien le ejerza cuando nazca y en caso de imposibilidad o incapacidad a un representante o defensor judicial. Los derechos que se reconocen al nasciturus no menoscaban la potestad de la mujer gestante de tomar decisión sobre su embarazo conforme a la ley. ¿Qué dice la ley? Que si su vida está en riesgo, pues entonces se puede tomar la decisión de terminar con la vida de ese nasciturus. Tienes que escoger entre la vida de la madre o la de la criatura. Esa es la excepción que tiene la ley. No hay otra. No hay aborto on demand en esta tierra. Y ahora tienen reconocido en el Estado de Derecho un ser humano dentro del vientre materno. Y eso le molesta a los abortistas, asesinos y criminales. A estas pandillas que se lucran de eso, que agarran a estas jovencitas, le hacen el caso de Pueblo versus Duarte, Pueblo de Sunajul, que en algunos casos las amarraban y las obligaban, y todavía eso está ocurriendo en algunos lugares, donde las fuerzan, donde se aprovechan de la debilidad de nuestras mujeres que están confundidas, que están siendo maltratadas, que han sido abusadas, que con la opresión y ese aturdimiento que las alcanza en ese momento, se aprovechan. Estos que se lucran, que yo reclamo en el nombre del Señor, que sean arrestados, encausados y acusados criminalmente para detener la matanza de niños que hay en este país. Que dice esta ley aprobada lo siguiente. Dice, ¿quién se reputa nacido? Artículo 70 de nuestro Código Civil del año 2020. Es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la madre, demostrada por el reconocimiento médico o la declaración de testigos de que luego del parto exhibió signos vitales y reacciones fisiológicas y biológicas propias. Eso es lo que decía el antiguo código, el que vive desprendido del seno materno. Eso continúa, pero se reconoce como ser humano con personalidad jurídica el que está dentro. Si usted se lee la Biblia, se lee la palabra del Señor, cuando María, el ángel le anuncia que va a estar embarazada del Espíritu Santo y le dan una señal, le dicen, Elizabeth, tu parienta, está embarazada. Dice que cuando ella recibe esa palabra, dice, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no estoy casada. Le dicen, es que el Espíritu Santo va a hacer sobra sobre ti. Y ese Espíritu Santo te va a poner una criatura celestial en el vientre, que va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, Dios con nosotros, Emmanuel. María se levanta, va a la ciudad donde vive Elizabeth, va a ese lugar, y dice el texto que cuando entra y saluda a Elizabeth, Elizabeth le dice, cuando tú me saludaste, la criatura que yo llevo en mi vientre, que tiene 6 meses, saltó de alegría y fue lleno del Espíritu Santo ese bebé, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea que cuando una mujer embarazada, tú le hablas, el bebé escucha dentro del vientre. Es un ser humano, es persona. Que a estos criminales le cuesta trabajo hacerlo, pues mira, necesitan liberación. La Biblia los ama, los quiere bendecir. Tienen que salir de esa condición, de esa ceguera espiritual. Pídele al Espíritu Santo que te liberte para que salgas de ese estilo de vida enfermo y pervertido, para que salgas de esa oscuridad, de esa mortandad, para que dejes de estar barriendo la humanidad por medio del genocidio,
¿Qué es lo que ha pasado en este país? Casi 6,000 asesinatos en el 2024 y en lo que va del 2025 sigue el festín de asesinatos en el vientre materno. Pero se acabó el abuso, se acabó la tiniebla. Dios sigue actuando. Y aquí hay una aclaración bien importante. Este artículo de ley no prohíbe la atención médica ni criminaliza a los médicos que actúan para salvar la vida de la madre. Condiciones como embarazos ectópicos, abortos espontáneos, emergencias obstétricas, tratamientos oncológicos necesarios ya están cobijados bajo la práctica médica, bajo el principio de doble efecto ampliamente reconocido en la medicina. Lo que no es práctica médica es ir a sacarle un bebé porque sí, porque le da la gana al amante del que la preñó o a la mujer que está embarazada que fue abusada por un tío o por un familiar y ese tipo de cosas. Se acabó el abuso contra la bebé. El salvar la vida de la madre no es aborto, es medicina responsable. El fundamento ético, toda la sociedad. El carácter de una nación se define y se mira y se caracteriza por cómo protege a quienes no pueden defenderse a sí mismos. Y una felicitación especial a muchas personas que hicieron posible que este proyecto se aprobara, particularmente a un médico que asumió postura pública, el doctor Osvaldo Font de Santiago, que escribió una carta que la vamos a leer nuevamente en otro de los programas para que usted sepa lo que es medicina. 787-6870 es el número a llamar para tu petición de oración. Gracias a la gobernadora por haber firmado ese proyecto de ley y estamos ubicados. El Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168 o avenida Cementerio Nacional, esquina calle 1, frente al cementerio Portacueli, al lado del Cementerio Nacional, que todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana es nuestra primera reunión. De 11:20 a 1 de la tarde la segunda reunión. Que los martes en la noche a las 7:30 tenemos estudio bíblico. Que a las 9 de la mañana los miércoles tenemos culto de oración. A las 10:30 de la mañana esos mismos miércoles tenemos también otro estudio bíblico. Que todos los viernes hay diversas actividades en esta casa y que queremos tener el privilegio de saludarte personalmente. Que puedes entrar a Spotify y a YouTube y pones Programa por la Palabra y puedes ver toda esta programación y la acceses y te goces. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera